Aprueban considerar a veterinarios y nutricionistas como profesionales de la salud. Cámara aprueba en general proyecto que perfecciona legislación en materia de lengua de señas. Comisión escuchó a madre de conscripto fallecido en Iquique. Aprueban en forma unánime informe de comisión VIH. Diputados constituyen comisión investigadora del INE. ¿Qué tal? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las noticias más relevantes acontecidas durante las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Hoy partimos contándoles que se aprobó considerar a los veterinarios y nutricionistas como profesionales de la salud. La iniciativa, que volverá a un breve análisis a la Comisión del Ramo, incluye a estos profesionales en el Código Sanitario, describiendo las características de sus respectivos campos de acción. Modificar el Código Sanitario para considerar a los médicos, veterinarios y nutricionistas como profesionales de la salud es el objetivo del proyecto de ley aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados por 116 votos a favor y 2 abstenciones. La iniciativa incorpora la nutrición y la veterinaria en el marco que rige el ejercicio de la medicina y profesiones afines. En dicho apartado, se señala que solo podrán desempeñar actividades propias de cada una de las actividades citadas quienes poseen el título respectivo y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. El paso fue valorado por legisladores de todos los sectores y en particular por los profesionales veterinarios como el propio presidente de la Cámara, Iván Flores, y el diputado José Miguel Castro. Hace un par de años atrás se modificó el Código Sanitario para incorporar algunas profesiones que estaban más directamente relacionadas con el trabajo hospitalario. Y en este caso, después de demasiado tiempo, debo decir, se están incorporando la profesión de médicos veterinarios y hay un ajuste con nutricionistas. Y en este caso, entonces, se hace un reconocimiento a que la profesión médico-veterinaria no tiene que ver solamente con lo que significa la clínica de animales, cualquiera sean animales domésticos o salvajes, sino que también tiene que ver con materias que de suyo se vienen trabajando hace mucho rato. Esto permite a las distintas seremías, trabajar con médicos veterinarios, incorporarlo en distintas resoluciones y darle mayores atribuciones también. Sobre todo por el rol fundamental que cumplen entendiendo lo que son las zoonosis. Pensemos que 1 de cada 3 nuevas enfermedades en el mundo son producto de vectores animales, el control de plagas como el dengue, el VIH, el ébola, han salido de los animales y es por esto que es tan importante avanzar en este tema. También fue valorada por los parlamentarios la mención de los nutricionistas en el Código Sanitario, tal como destacó el diputado Víctor Torres, uno de los autores de la propuesta legal. Reconoce a los nutricionistas y las nutricionistas como una profesión afín, digamos, a la medicina dentro del Código Sanitario, con más de 70 años de experiencia ya en Chile. Ellos han sido fundamentales en todo el proceso de control, en algún momento de la desnutrición en nuestro país y hoy día también tanto de la obesidad como de las enfermedades crónicas no transmisibles y por lo tanto siendo parte, digamos, del equipo de salud es fundamental que la definición de ellos esté incorporada en el Código Sanitario. Junto con la mención de ambas profesiones, la propuesta define los servicios que un nutricionista puede proporcionar, así como las actividades propias de la medicina veterinaria, redacción que justamente se espera revisar nuevamente en la Comisión de Salud en un plazo máximo de 10 días a la luz de una indicación presentada por el Ejecutivo. La Cámara aprobó en general un proyecto que perfecciona la legislación en materia de lengua de señas. La propuesta, en primer trámite constitucional, fue remitida luego de aprobarse la idea de legislar a la Comisión de Desarrollo Social por haber sido objeto de indicaciones. Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que perfecciona la legislación vigente en materia de lengua de señas, propuesta iniciada en 3 mociones refundidas que detalló el diputado Boris Barrera. Le pide al Estado que se haga cargo en el fondo, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social, principalmente de los dos ministerios, es promover, dice, respetar y hacer respetar la lengua de señas chilena.
porque también es una cosa que hemos aprendido nosotros en el transcurso de la ley, que la lengua de señas no es universal. O sea, cada país, cada región incluso tiene sus características. De hecho, nos explicaban las comunidades de que la lengua de señas en el centro de Santiago es distinta a la lengua, tiene diferencia con la lengua de señas del norte o del sur de Chile. O sea, es un mundo, yo creo, que hay que estar abierto a comprender y que es importante que las políticas vayan orientadas hacia eso, hacia las necesidades específicas de ellos, que son la comunidad sorda. Aquí se acogen todas las personas que tienen deficiencia auditiva, pero es distinto cuando alguien, como decían ahí algunas intervenciones, queda sorda a una persona que nace sorda. Y la persona que nace sorda tiene una cultura que yo creo que para nosotros que oímos va a ser difícil entender. El proyecto derivado de la Comisión de Desarrollo Social para su tramitación en particular señala que persona sorda es aquella que a partir de su funcionalidad auditiva reducida o inexistente, adquirida desde su nacimiento o a lo largo de su vida, se ha desarrollado como persona eminente visual, tiene derecho a acceder y usar la lengua de señas y a poseer una cultura sorda, indicó el diputado Barrera. Es que promueve de que la educación de la lengua de señas la hagan preferentemente personas sordas calificadas, que es distinto a personas, como decía la Comisión de Educación, personas calificadas preferentemente sordas, porque personas calificadas puede ser una persona que hable como yo, que yo puedo aprender en la lengua de señas, pero normalmente nosotros resultamos ser unos traductores y tratamos de expresar en lengua de señas lo que nosotros aprendimos de la lengua hablada, y ellos no, ellos tienen unos códigos que aprendieron de otra forma, desde que nacieron. A veces, por ejemplo, uno para decir una cosa dice una frase que tiene 20 palabras, y ellos a veces hacen lo mismo, lo explican en un par de señas. Y eso es porque no hay una traducción literal, llamémoslo así, como se hace en el inglés o como se hace en otras lenguas que son habladas. Por eso es que, como fundamental, es distinguir que las personas que nacen sordas son distintas a las personas que quedan sordas, así como en términos simples. La iniciativa establece además que la lengua de señas chilena es la natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como también el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva. Además, se reconoce su carácter de lengua oficial de las personas sordas. Luego agrega que la enseñanza de esta lengua será realizada preferentemente por personas sordas calificadas. Un reglamento dictado por los Ministerios de Educación y Desarrollo Social regulará las condiciones, requisitos y calificaciones necesarias para su enseñanza. Y la comisión que indaga la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención de maltratos en las Fuerzas Armadas recibió a Claudia González, madre del conscripto Marco Velázquez, fallecido en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique. Fue en marzo de este año cuando el caso del conscripto Marco Velázquez impactó a la opinión pública. El joven de 18 años protagonizó un tiroteo ocurrido en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique, que terminó con la vida del sargento Fernando Zamorano, del cabo Pedro Benavides y del propio conscripto, quien finalmente se suicidó. Su madre y su hermano entregaron un dramático testimonio de lo ocurrido con el soldado, quien habría sido víctima de hostigamientos durante su paso por la institución, y manifestaron que habrían otros casos similares. Claudia Velázquez detalló que su hijo creía en el ejército, que ellos no tenían recursos para enviarlo a la universidad y la institución armada se convirtió en una buena opción profesional. Testimonio que da cuenta de todo el maltrato que sufrió el joven, explicó el diputado Hugo Gutiérrez. Como dijo el hermano de Marco, a Marco el servicio militar le destruyó el espíritu, le destruyó su esencia, le destruyó su personalidad. No era el mismo joven de 17 años que de manera voluntaria fue a hacer el servicio militar obligatorio. Adentro, en el interior de su conscripción vio de todo, y una de las cosas graves que vio fue el tráfico de drogas. Y hay testimonios de otros soldados que pueden venir, incluso a esta comisión, invitados, para que entreguen ese testimonio no solo sobre el maltrato, que eran todos víctimas, sino también de cómo veían que al interior de un regimiento había narcotráfico. Y eso es grave, cuando hoy el presidente Piñera anuncia el cambio de la hipótesis de conflicto, ya no solo la guerra exterior, la defensa de la soberanía nacional, sino también la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, nos damos cuenta de que no se está dando cuenta de la gravedad de involucrar a las Fuerzas Armadas y que eventualmente ya pueden estar hasta permeadas por el narcotráfico en la lucha contra el narcotráfico.
Tras el testimonio de la madre del joven conscripto, el diputado Mario Desbordes, presidente de la instancia investigadora, detalló que se constituirán en una unidad militar para recibir testimonios de los conscriptos. Y también vamos a invitar a algunos otros soldados de la misma promoción que entiendo habrían desertado para escuchar sus testimonios. Vamos a también escuchar la próxima semana el testimonio de un ex general de ejército que fue además encargado de la misión de paz en Haití, que tiene harta experiencia en materia y tiene una visión con varias propuestas también que hacer. Vamos a visitar una unidad militar, como comisión nos vamos a constituir, estamos haciendo una coordinación con el ejército, pues nos vamos a constituir en una unidad militar para conversar con los soldados conscriptos y con los instructores. Queremos hablar con los soldados, queremos escuchar de ellos un testimonio, ojalá libre de cualquier tipo de presión para ver qué pasa con el servicio militar hoy día. Ambos parlamentarios estimaron que el servicio militar debe enfocarse en acoger a jóvenes que tienen vocación para servir a su patria y estar ajeno de cualquier tipo de abuso o maltrato. Unanimidad concitó el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación del Ministerio de Salud y demás organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile por el tratamiento del VIH-Sida entre 2010 y 2018. Luego de más de 4 meses de trabajo y la asistencia de dirigentes y representantes de organismos públicos y privados, la Comisión Investigadora sobre el VIH elaboró y aprobó con el consenso de todos los integrantes de diferentes bancadas el informe que será presentado próximamente en sala. El texto recoge antecedentes y testimonios, así como las observaciones de todos los miembros de la comisión. Así lo manifestó la presidenta de ella, Claudia Mix. Fue aprobado por unanimidad, logramos avanzar en un informe con las observaciones de todos los diputados y diputadas integrantes del equipo. Obviamente para nosotros lo más importante es, primero habernos hecho cargo de una epidemia que hoy día nos tiene muy complicados como país. Somos uno de los 10 países en el mundo que tiene más casos de personas que viven con VIH notificadas, ¿verdad? El diputado Andrés Celis coincidió con la presidenta en la necesidad urgente de pesquisar a todas aquellas personas que, teniendo VIH, aún no lo saben y de tener al alcance test rápidos para su detección. Poder detectar a aquellas personas que viven con VIH y lo ignoran para que sean prontamente tratadas y además convencer al resto de la población, dar el máximo de facilidades para que se puedan practicar autotest o bien puedan ir a un hospital público, a un Cefam, Secop, a USAT, etcétera, para prever aquellos que a lo mejor hoy día o en el futuro también se van a tener que vivir justamente con el VIH. El diputado Ricardo Celis agregó que el informe plantea la necesidad de realizar un trabajo en conjunto con el Ejecutivo para superar esta crisis. Lo bueno que es muy propositiva esta comisión en el sentido que propone reformar algunos aspectos legales que están contenidos hoy día y que tienen que ver con la ley de VIH y adicionalmente cómo somos capaces de mejorar la pesquisa desde el Ministerio y tener un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en forma transversal pensando en lo más importante que es la salud de las personas. La diputada Virginia Troncoso, por su parte, recalcó la necesidad de tener una adecuada educación sexual, trabajando en paralelo con el Ministerio de Educación. Yo me alegro por todos los resultados que sacamos hoy día en forma positiva, unánime la votación y ahora no tenemos más que esperar de que esto ya en el tiempo se vaya ejecutando y vaya llegando realmente donde las personas lo necesitan. El informe, que está en condiciones de ser puesto en tabla, contiene recomendaciones como la necesidad de cumplir con las metas sanitarias internacionales y de contar libremente con un test rápido. Y los diputados constituyeron la comisión investigadora del INE. La instancia se abocará al estudio de los procesos desarrollados al interior del Instituto Nacional de Estadísticas para la determinación del IPC entre los años 2014 y 2019. Investigar los actos del Instituto Nacional de Estadísticas ejecutados entre el 2014 y 2019 en relación con el cálculo de la variación del índice de precios al consumidor es el objeto de la comisión investigadora constituida en la Cámara de Diputados. Durante su primera jornada, los y las parlamentarias acordaron sesionar los días lunes en la sede de Santiago del Congreso Nacional, partiendo el próximo 22 de julio en horario por definir.
La comisión también espera detectar si se adulteraron o tergiversaron los resultados de dicha operación y revisar el actuar de los funcionarios y autoridades involucradas, tal como lo plantearon los diputados Pedro Velázquez y Jaime Naranjo. Al tomar conocimiento de las irregularidades del INE, que la verdad las cosas es que ha sido un tema que se le ha ido bajando el perfil, pero es de una extrema gravedad para aquellos que entendemos medianamente economía, que las situaciones de haber adulterado, como se dijo por el ex ministro Valente, cifras que influyen definitivamente en la canasta familiar, de ese valor posteriormente va al Banco Central, donde se genera la UEF, y eso genera una serie de situaciones relacionadas a crédito hipotecario, y donde al parecer habrían sectores que usufructaron de estas utilidades que por estos errores. Ante eso era necesario entonces que se constituyera una comisión investigadora. Y el ministro de Economía saliente siempre habló de una manipulación y hemos escuchado estos últimos días al actual ministro Fontaine, que lo reemplazó, de hablar más de un error que una manipulación. Entonces creo que amerita de todas formas esclarecer estos hechos. Entonces hemos fijado como día de reunión los días lunes, y el principal invitado para la primera sesión nuestra es el actual ministro de Economía, el señor Fontaine, para que nos pueda esclarecer qué es lo que ha estado ocurriendo con la investigación administrativa al interior de la institución del INE, y por otro lado para que nos pueda precisar el contenido de sus palabras y de los hechos que lo han llevado a él a tener una opinión distinta al ministro Valente. Entre los antecedentes aportados por los solicitantes se menciona que el director del INE declaró públicamente el 13 de mayo pasado que en 2018 se constituyó al interior del instituto una unidad de auditoría técnica para supervisar que sus procedimientos y procesos estuvieran siendo debidamente ejecutados. Dicha unidad, conforme al testimonio del citado director, detectó indicios de que el cálculo de la variación del IPC habría sido manipulado, lo que podría haber afectado al índice informado en agosto y septiembre de 2018 y que se iniciaría una indagatoria más amplia que abarcaría los años 2016 y 2019 para verificar otras incongruencias. Y nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.